del que Machado y Álvarez, es decir, el padre de los Machado, negaba su carácter popular con el argumento de que al pie de cada copla podíamos poner al autor de ella, ha sabido alimentarse, como incluyó García Lorca, de numerosas y variadas fuentes. La identificación de anonimia con popularidad rebatido en el libro de 1990 por el propio Gutiérrez Carbajo, cuando tiene relación con las canciones de tipo tradicional de Gil Vicente, Lope de Vega, Ventura Ruiz Aguilera, Manuel Machado, que se fundieron con la del pueblo, muy a pesar de la opinión de algunos de ellos, como es el caso de Ruiz Aguilera, o con más absoluta conformidad, que es lo que sucede con Manuel Machado. Por último, ya en 2021, la editorial Cátedra, en su veterana colección de letras hispánicas, publicó una interesante antología titulada Canciones Populares Amorosas, cuya edición y selección estuvo a cargo de Francisco Gutiérrez Carbajo, consagrado ya como uno de los más respetados expertos en el conocimiento de la lírica popular y tradicional. No es extraño por ello que el estudio preliminar del volumen supere las 130 páginas y recoja una amplia y detallada bibliografía sobre este sector de la poesía española de todos los tiempos, porque, como afirma el propio Gutiérrez Carbajo de forma rotunda al comenzar su estudio preliminar, las canciones populares constituyen el inicio no solo de nuestra lírica, sino también de la lírica hispánica en general. Y es muy cierto que la poesía popular está en los mismos orígenes de nuestras letras, desde aquellas cancioncillas mozárabes que recibieron el nombre de jarchas y han perdurado en nuestro mundo patrimonial hasta el presente. Múltiples han sido los estudiosos de aquellas canciones y los recopiladores de colecciones que pasaron a la historia e influyeron en escritores de generación en generación. Fue en el romanticismo europeo cuando las pesquisas e indagaciones de los escritores hacia la lírica popular descubrieron textos que se mantenían en el acervo popular durante siglos. Un hispanista temprano, el cónsul alemán en Cádiz, Nicolás Bell de Faber, romántico convencido, inició en Andalucía, en pleno fervor recuperador de antigüedades populares, la recopilación de canciones y relatos tradicionales, labor pionera la de don Nicolás, que continuó su hija Cecilia, la gran novelista conocida como Fernán Caballero. Agustín Durán y Antonio Machado Álvarez, Demófilo, el padre de los Machado, continuarían la tradición de recoger canciones y letras populares que los hijos, Manuel y Antonio, incorporaron a su mundo literario y poético. Otras corrientes de investigación descubrieron diferentes caudales y desde Juan Valera, Milán Fontana, Méndez Pelayo y desde luego Ramón Menéndez Pidal y el Centro de Estudios Históricos recorrieron campos y tierras de España recuperando textos populares, labor que continuaron Rodríguez Marín, Damaso Alonso, José Manuel Blecua, José María Alí, Eduardo Torner. En Murcia, como sabemos muy bien, se llevó a buen puerto una labor muy intensa y exhaustiva, y son muchos los textos que pasaron de la tradición oral a la imprenta gracias a Martínez Tornel, Díaz Casou, Alberto Sevilla, el gran Vicente Medina, Fruto Baeza y tantos otros. Y algo parecido, con más o menos fortuna, ocurrió en todas las regiones de España, desde que surgieron los fervores indagadores de los primeros románticos y sus seguidores. Francisco Gutiérrez Carbajo lo explica con todo detalle en ese extenso estudio preliminar y dedica documentadas reflexiones, como hicieron muchos investigadores e incluso poetas anteriores, a averiguar cuándo una poesía escrita por una persona instruida o culta pasa de pronto a ser popular y se pierde, sin mención de autor, en el mundo de los recitadores y de los cantantes. Maestros en esto de la recuperación de letras tradicionales tiene la literatura española desde el siglo XVI, desde Gil Vicente y tantos otros, hasta llegar a Quevedo, Góngora y sobre todo al gran Lope de Vega, que nutrió gran parte de su teatro de letras
para cantar y que gracias a él, a sus colecciones de comedias y a sus manuscritos se han conservado y constituyen uno de los depósitos patrimoniales y documentales más nutridos de nuestra historia literaria. En este punto, bueno, esto yo no sé si luego se va a publicar, porque yo tengo aquí una reflexión. Sí, se va a publicar. Bueno, pues entonces voy terminando. Yo en este punto decía que interesa mucho realizar algunas reflexiones sobre popularismo, tradición y creación, sobre todo teniendo en cuenta lo que Lope de Vega hizo, el romancero general, lo que hicieron Enrique Zureña, lo que hizo Margit Fren a la Torre, que también fue otra persona que aportó tantísimo y que aclaró tantísimo, sobre todo teniendo presente el teatro del siglo XVII, la comedia clásica, y en particular Lope de Vega. Por supuesto, la presencia en las obras de Lope de Vega, de las canciones de tipo tradicional, ha desarrollado también una literatura y una investigación enorme, en la que nos encontramos a Mauricio Mollio, a Massin Chevalier, a Manuel Alvar y sobre todo a José Fernández Montesinos, que ya fue... Fernández Montesinos además es el responsable de que los poetas de la generación del 27 se ocuparan de la lírica de Lope de Vega, gracias a su edición de clásicos castellanos del año 1925. Por supuesto, hay que citar también a Damas Alonso y a José Manuel Luego. Y termino, regresando a la edición de Canciones Populares Amorosas de Francisco Gutiérrez Carbajo, hay que destacar que son numerosas las referencias y aportaciones del editor en los distintos capítulos de su intenso y fructífero trabajo. Las diferentes teorías sobre las canciones populares, su origen y difusión, las opiniones de los creadores, desde los propios poetas, desde Augusto Ferrán, Gustavo Adolfo Bécquer, los Machado, hasta los contemporáneos, como José Manuel Caballero Bonal, Luis García Montero o Luis Alberto de Cuenca, algunas de cuyas canciones se han convertido en estos días en auténticamente populares, gracias a personajes como Xavier Gurruchaga o Loquillo. Para detenernos finalmente en una de las especialidades del profesor Gutiérrez Carbajo, la copla flamenca, una modalidad de la canción popular sobre la que viene investigando desde hace medio siglo. Muchas gracias. Francisco Javier. Vamos a pasar ahora, tenemos una mesa. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta, es que me voy a marchar. ¿Alguien quiere hacerme alguna...? Una felicitación muy grande porque lo has resumido de una forma impecable, como eres. Aquí el único felicitado eres tú, pero es verdad, es que es una de tus especialidades que sabía yo que en este congreso nadie iba a hablar de ella. Por eso he venido hasta aquí para hacerlo. Y bueno, esto tiene 20 o 22 y las notas y todo. Te agradecemos mucho la disertación y la compañía. Muy bien, gracias. Sí, bueno, eso ya... Que luego disfrutaremos en las actas. Eso no es discutible. Muchísimas gracias a todos. Bueno, tenemos una mesa... Si quieres. Mira, no sé. Ahora, tenemos una mesa absolutamente internacional. Vamos a dar paso ahora a Tomás Font. Tomás, no te veo. Está en Camerún. Nada más y nada menos que en Camerún. Tomás, ¿estás, por favor? Sí, está. Buenas tardes. Sí, estoy. Muy buenas, desde Camerún. Hola. Hola. Un saludo, Tomás, desde Madrid. Agradecemos mucho tu participación en el homenaje al profesor Gutiérrez Carbajo. Voy a hacer una breve presentación tuya y te recuerdo, como a todos los ponentes, que dado la cantidad de personas que querían colaborar, limitamos la participación a 15 minutos y luego tu artículo podrá ser sin problema publicado en las actas. Tomás Font es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
y es profesor titular de Literatura Española y Teoría de la Literatura en la Universidad Dual de Camerún. Ha publicado numerosísimos artículos científicos y ha participado en numerosos congresos. También ha publicado una novela, Singularidades del Destino. Tomás, cuando quieras. El fantasma del padre de Hamlet. Tomás. Se le ha congelado la... Se ha congelado. Es que ya no le ve. Ah, sí, está ahí. Muchísimas gracias por concederme la palabra. Es para mí un honor haberme asociado a estas jornadas internacionales de Ya parece que... Tomás. Le escuchamos bien, no te preocupes, habla, por favor. Ahora sí. Muchísimas gracias por concederme la palabra. Decía que es para mí un honor haberme asociado a estas jornadas internacionales para homenajear al profesor Francisco Gutiérrez Carvalho. Y mi publicación tiene que ver con los motivos recurrentes en la trilogía memorialística de Interesimos, a saber, el cine de los sábados, el precio del pan y Extraño en el paraíso. No puedo ni debo iniciar la presentación sin agradecer de modo especial al profesor Francisco Carvalho la formación personal y académica que recibí de él siendo alumno de doctorado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid. Fue presidente del Tribunal para la Lectura de mi tesis doctoral y todo culminó felizmente. También le tengo que dar las gracias por otras atenciones que estaban mucho más allá de exigencia convencional. Sería incluso una destacada amistad que nos une desde hace muchos años, así como la generosidad inconmensurable del profesor Francisco Carvalho por ser, en ese sentido, el prologuista de mi primera novela, Singularidades de un Destino, publicada en la Editorial Magno y que está dando que hablar en muchos ámbitos. Con estas palabras mías y teniendo también en cuenta la dimensión mundial del acontecimiento que nos ocupa, no cabe duda alguna, como no puede ser de otra forma, de que la deuda que tenemos contraída con uno de los catedráticos más importantes del universo es enorme. Querido profesor, su ejemplo nos inspira para ser cada día mejores. Dicho esto, Interesimos es una de las referencias imprescindibles dentro del panorama editorial español por el modelo estético referencial que propone y los proyectos memorialísticos más minuciosos e interesantes del fin del siglo XX. Su particular enfoque de la literatura transgresora de barreras y etiquetas no solo suponía valentías para sus admiradores, sino también encendidas polémicas para sus detractores, como personaje público, laborador de periódicos, entrevistador, hombre de espectáculos, médico anticlerical y mitómano, ha sido galardonado con importantes premios literarios. Ha tenido un gran éxito de venta de sus cosas. Ha recibido una avalancha de testimonios, así como un multitudinario funeral tras su muerte para honrar su memoria. Mi comunicación analiza lo que me denomina los móviles personales, es decir, la apología personal, la necesidad testimonial, los móviles afectivos, en sus memorias desde una perspectiva pragmática básicamente. En relación con la apología personal, la polémica que siempre rodeó su vida y su obra se presenta como uno de los motivos que le llevaba a la escritura memorialística, practicada con ánimo de justificar sin defenderse de las acusaciones, contar su verdad y exigir el establecimiento de su justicia, como si se tratase de un acusado ante un tribunal, tesis que avala la estrecha relación que la escritura íntima mantiene con el derecho. De hecho, Interesimos como personaje público, al convertirse en sujeto y objeto hermenéutico, se ha defendido a justificar su homosexualidad que aparece como nota predominante en su memoria, con uso y abuso de la economía, de la
vertigem del lenguaje escatológico, rupturista y su obsceno, cuya meta es golpear conciencias, subrayar el mismo valor que atraviesa la sociedad de tiempo, pero también mostrar sus señas de identidad. En esta estructura autorreferencial, en la que se sincera observándose de un modo un tanto distanciado respecto a su pasado, ha recurrido a un padrino, un mentor de la infancia que usó homosexual dentro de esta cultura a través de las películas pornográficas en las pantallas y las revistas especializadas. Un testimonio, por supuesto, que sirve para esconderse. Tras la máxima de William Wordsworth, para quien la infancia es el paraíso del hombre, sobre la base de que todo puede decirse, dado que siempre quedarán zonas blancas o zonas de silencio, justificar sus acciones y conductas en una vida llena de una gran dosis de polémicas, es asimismo aportar su testimonio para desautorizar a algunas personas ofensores sobre su propia persona, dado que viene a entenderse que el sujeto escribiente puso en marcha un discurso con ánimo de testimoniar sobre sí mismo y su entorno. Y en cuanto a esa necesidad testimonial, diremos que las tres primeras entregas de sus memorias son la expresión de su propio mundo. Si en la primera, dar testimonio de su infancia, dominada esencialmente por el cine, y adolescente en la segunda, se enfrenta en la vida luchando para encontrar un trabajo y sufriendo a causa de la presión social a la que se ve sumido por su condición sexual. En el tercer libro recoge el aprendizaje de la vida a través de su peregrinaje en París y Londres. Sus memorias conllevan un considerable valor informativo comunicativo sobre su propia identidad. Valida la caprichosa memoria para dar cuenta de su vida erótica, recordar sus amistades y sus numerosos viajes. Se propone reemplazar su anticlericalismo a ultranza y destacar el poder de la cultura que, en sus numerosas crisis sentimentales, se ha convertido en su único elemento espiritual, sirviéndole de terapia personal. En este compromiso con su vida, dejando al aire sus obsesiones y devociones, el sujeto histórico resalta la situación sociopolítica y cultural de la España franquista y democrática. De este modo, proyecta su conciencia individual sobre una época y un tiempo concretos, cumpliendo lo que Rivera Castillo llama su parte consistente en, cita, dar cuenta del mundo en los demás, del yo, de lo que sucede, pasar de un primer plano de introspección subjetivista a una panorámica más amplia en la que tengan cabida tanto los demás hombres que conviven con el que se confiesa como los ámbitos sociales en los que este se articula. En este complejo proceso de testimonial recomponiendo su vida, se ha de tener en cuenta la constancia lírica en sus memorias, y es una señal, la prioridad que el sujeto lírico concede a los móviles afectivos. Y en dichos móviles entramos para decir que son los que también estructuran su enunciado. Por necesidad de un protagonismo personal, por buscar una identidad propia, un fundado con la igualdad social, recalca las emociones, las sensaciones, los sentimientos, los hechos, resaltando sus virtudes y sus defectos. En determinadas situaciones, haciéndose ver como una persona con dotes especiales. En un momento en que la escritura se manifiesta como un acto de individualismo, practica pues la virtud de la individualidad, subjetivando su vida, poetizándola e integrándola en la labor estética, validando la máxima de buscar para quien la carrera artística empieza por la vida de uno mismo. Se autorretrata mitómano, pesimista, solitario, provocador, desamparado, triste, angustiado, pícaro que desarrolla un sentimiento de incomodidad y de fracaso rotundo. Una referencia que argumenta su inclinación hacia una época decadente, la situación antigua. Este capítulo quejoso, polémico, lírico y desnecesitado recuerda su destino
para comprenderse mejor y dotar de un sentido su propio ADN. Su autorreflexivo discurso le presenta como un equilibrio que cultiva en su obra este sentimiento trágico de la vida, llegando a ver todo como ruina, e incluso lo que no es una primera representación, como puede verse en las últimas páginas de Extraño en el Paraíso. Aunque tenía el mal de vivir, Terencimos, tras muchas aventuras, regresó a España. Mejor dicho, regresó a Barcelona, deshecho y sin ganas de vivir. En este sentido, el Peter Pan murió su corazón entristecido y decepcionado por la perfidia y pureza de la especie humana, al verse extraño entre los hombres, parecía tradición de divulgación con una apariencia de felicidad ciega. A modo de conclusión, el sujeto escribiente real, diferente, histórico, lírico, teresmo, ha pasado del estado autobiográfico al acto autobiográfico, con unas memorias expresivas para justificar unas acciones conductas en una vida intensa y llena de unas grandes polémicas. Su testimonio interesado, le ha valido para desautorizar algunas versiones espectadores, concluir un tratado de paz, así como entablar una alianza consigo mismo para liberar la angustia existencial y poder dotar su propia leyenda de algo de sentido. Al legitimar su existencia, ha deslegitimado la intransigencia que quería anular la diversidad social, ha radicalizado su lenguaje para luchar contra el discurso radical, pero también ha exhibido su diferencia personal para que se vea reflejada en ella todo aquel que vive obligado en cualquier ámbito de marginalidad. Y para terminar, como estamos valorando a Francisco Carrasco y su figura literaria, como corresponde a su aportación social y al mundo de la cultura, esta investigación de significación literaria de la cultura y teoría de la cultura de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Centro lleva años colaborando con el gobierno para difundir también la escritura autobiográfica en España, incitando a su lectura, práctica, desarrollo, difusión y conocimiento. Agradezco mucho la atención. Gracias a ti, Tomás. No sé si te estás despidiendo, te queda un minuto. Sí, vale. Pues muchísimas gracias por tu participación. Contaremos con tu trabajo para las actas. Continuamos en el continente africano. Me llena de satisfacción ver la numerosa participación de profesores de ese continente que nos acompañan. Vamos con Raja Samir. Raja, ¿estás preparada? Raya. Pronuncia Raya. Vale, Raja, ¿estás preparada? Sí. Está arriba. No sé si no me escucha. Buenas tardes, no sé si me oís. Sí, Raja, te voy a presentar, quería comprobar que estabas con línea. Te voy a presentar en unos minutos. Raja es profesora y licenciada, doctora por la Facultad de Letras de la Universidad de La Maluba en Túnez y es profesora titular de esa misma universidad. Ella es una investigadora científica de carácter internacional, ha participado en innumerables coloquios, encuentros y congresos nacionales e internacionales y también tiene numerosas publicaciones científicas en revistas de todos los ámbitos geográficos. Una de sus especialidades es la literatura carcelaria. Ha realizado numerosos estudios y artículos y participaciones sobre la literatura carcelaria recogida por autores de diferentes nacionalidades geográficas, fundamentalmente árabes, hispanoamericanos y también españoles.
También Maga es miembro de la Asociación Tunecina de Hispanistas. Cuando quieras, Ranga, recuerda que tenemos 15 minutos. Gracias. Vale, gracias. Muy buenas tardes a todos. La verdad, gracias por concederme la palabra y me siento muy feliz, honrada y agradecida por estar aquí con ustedes. Aunque, como dijo Álvaro Motis, cuando la gratitud es tan absoluta, las palabras sobran. No obstante, no puedo dejar de pasar esta ocasión para dirigir distintos agradecimientos a todos los organizadores de este evento por ofrecerme la oportunidad de estar aquí con ustedes y por brindarme el placer y el honor de participar en este homenaje y de formar parte de esta gran familia de profesores, escritores, poetas y amigos del gran escritor, profesor y catedrático Francisco Gutiérrez Carbajo, que tuve el honor de conocerlo hace años. Y gracias a Dr. Ida Memi y también Basilio Rodríguez Cañada, otro gran amigo de Túnez. Un modelo a seguir para mí, aunque no bastando aquí 1, 2 o 3 minutos para hablar de ese gran señor, pero aquí me gustaría sobre dos informaciones muy importantes que a mí me conmocionan muchísimo por compartir con ese señor dos elementos vitales respecto a su carrera profesional. Por ejemplo, es un gran candidato, es verdad que ha dado clases en diferentes universidades de Madrid, pero también empezó su carrera profesional hace muchos años en la enseñanza secundaria, como yo, aunque no se puede comparar lo incomparable, recorriendo diversas provincias de España y también impartió cursos y seminarios a profesores de secundaria, uno de ellos en Túnez. En efecto, es un profesor talentoso y dadivoso, ya que nunca ha cesado de promover el hispanismo tunecino, y de ahí nuestro agradecimiento por su desempeño, sus ayudas y su gran colaboración con nuestra Universidad de Manuba. Su devoción también, su empeño le llevaron a vivir otra experiencia muy interesante, al menos para mí, a nivel de la investigación científica, la de dar clases en la cárcel de Carabanchel para los reclusos todos los viernes, y eso desde 1986 hasta 1991. Una experiencia que pone énfasis sobre su compromiso, su lucha contra la injusticia, por supuesto reconociendo el derecho a todos a la educación, especialmente a los marginados. Y también aquí un compromiso que lleva en la sangre desde su entierro cuando era estudiante por motivos políticos. Ahora bien, dicho compromiso, fomentado por su talento como escritor y su pasión por el arte, el teatro y el cine, me han motivado a dedicarle una parte de mi investigación científica realizada sobre la literatura carcelaria. De ahí el título de mi intervención, La muerte heroica en el beso de la mujer araña, literatura y cine. Nadie puede negar que la literatura carcelaria es una literatura de compromiso, pero es sobre todo un acto de escritura que esconde entre sus líneas un acto de rebeldía por parte de una generación abandonada a su mala suerte y motivada por las fuerzas de unos regímenes dictatoriales duros e inclementes, como es el caso de Argentina tras el golpe de Estado de 1976. Durante ese largo periodo dictatorial, miles de personas fueron encarceladas, torturadas, asesinadas y desaparecidas o forzadas al exilio por haber revelado las carencias del Estado. En este marco cabe mencionar a Manuel Puig, un escritor argentino que fue perseguido por sus ideas izquierdistas, sobre todo tras la publicación de su novela de Buenos Aires Pájaros en 1973, prohibida por el gobierno argentino, pero también fue rechazado por su tendencia homosexual antes de verse obligado a salir fuera del país por las amenazas de muerte que le llegaron por el grupo policial conocido como la Triple Alianza A. Manuel Puig, incapaz de formar parte de esta sociedad discriminatoria y opresiva, transforma el acto de escribir, considerado como un acto prohibido según Alfredo Alcoraz, en un proceso de comunicación con el público a través de su obra emblemática El beso de la mujer araña, publicada por primera vez en 1976 y llevada al cine por Héctor Babenco en 1985. La singularidad de esta novela no solo brota de su temática del encierro, ya que las acciones suceden en un ámbito cerrado y angosto que es la cárcel, sino también se debe a su carácter dialogado parecido a un guión de una película. La obra de Puig es un discurso inteligente que relaciona los hechos políticos y las ideas revolucionarias de Valentín, el revolucionario izquierdista, con el mundo sentimentalista pleno de significación de Molina, y me refiero a los dos protagonistas, por supuesto, de esa novela.
Ambos reflejan un tejido narrativo de hechos y ideas sociopolíticas prohibidas en aquel momento por los representantes de la ley. De un lado, un sentimentalismo homosexual rechazado por aquella sociedad burguesa conservadora de Argentina de los años 70 de otro. Ese discurso dialogado trae mediante esa estructura textual un proceso comunicativo cuyo soporte material es el papel y el celuloide, para transmitir ese aniquilado sentimiento de miedo a la muerte provocada por el enemigo. Puig recurre precisamente al cine de terror para arrojar luz sobre esta experiencia dura y frustrante del infierno. Sin embargo, él no busca entristecer a sus lectores, sino juega con los elementos sensoriales empleados por el cine de terror para cuestionar esa realidad que oprime, distorsionando mediante esos signos cinematográficos aquellos valores del cine y miedo a lo desconocido. El espacio carcelario aquí tan oscuro como miedoso en el que se encuentran los dos encerrados evoca en la mente de Molina el lugar lejano sumergido en medio de la oscuridad de los bosques, donde viven las fieras. En un invierno que enloquecen de hambre y tienen que bajar a las aldeas a matar. En efecto, Molina se refiere a aquel lugar montañoso y oscuro de donde proviene la protagonista de la película La Mujer Pantera, del director de cine francés Jacques Tourneur, con la cual se abre la narración cinematográfica. Esta película pertenece al género de terror que refleja un espacio miedoso y hostil, semejante al que se encuentra en él los protagonistas de la novela, o sea, la carta. Se trata de la historia de una mujer misteriosa que se llama Irena. Esa mujer huyó de la guerra que había estallido en sus tierras y precisamente en Transilvania para desembarcar a Nueva York, pero trajo consigo una maldición que viene directamente de aquel lugar lejano. Según esa maldición, Irena se convertirá en pantera, es decir, un animal salvaje que se besa a un hombre. En ese contexto, Eliane Efic pone en énfasis cómo Puig en su novela incorpora ciertos cambios sobre la procedencia de Irena. Por ejemplo, Molina habla de Transilvania, de donde es Drácula. No obstante, en la película se trata de la antigua Yugoslavia, de la invasión de los mamelucos a tierras serbias. Este cambio de datos espaciales no es fortuito, sino interviene como un signo revelador que acentúa este carácter terrorífico al que pertenece la película, eso es el género cinematográfico del terror. Ahora, a medida que los eventos avanzan, asistimos a unos momentos culminantes muy significativos, llenos de miedo y de tensión, lo que caracteriza sus películas de terror. Esa tensión empezó desde que Irena se enamoró del arquitecto norteamericano. No obstante, su presencia iba a convertirse en un indicador de peligro, así como pasó en el episodio de la pajarería, ya que su presencia provocó la agitación de los pájaros. Pues el autor nos describe por medio del gran plano general de la cámara un espacio bello, lleno de armonía y canto idílico de los bonitos pájaros, la pajarería. La descripción hecha por Molina deja esbozar un movimiento de avance progresivo de Irena hacia la jaula de pájaros, aquel movimiento de la cámara que nos conduce lentamente, pero de un modo ascendente hacia la amenaza inminente. Raya, te quedan 2 minutos. Vale. Los pájaros se asustan por presentir la presencia de un peligro. Con esa escena, Puig introduce una nueva faceta de la mujer, la de provocar miedo y terror en su entorno. La presencia de la protagonista, convertida en una fuente de terror, cambia los conceptos convencionales de los años 70, es decir, de la mujer débil, subyugada y sumisa al hombre dominante. Pues ahí voy a ir un poco adelante para respetar el tiempo y ver que hay aquí también Manuel Puig va a utilizar otra película sobre los zombies para subrayar también siempre el hecho de jugando con los elementos sensoriales para siempre subrayar que cuando hay la iluminación, cuando se pone luz sobre la luz, se pone el peligro, se pone en énfasis más, al contrario que en las películas, la película en la que el miedo siempre se percibe a través de la oscuridad. De hecho, esos elementos sonoros intervienen como componentes significativos en las historias para configurar un poquito una situación dramática en medio de este espacio tan oscuro como es la cárcel.
En la visión narrativa de Puig Molina, por ejemplo, el sentimentalista emocional demuestra con estas historias que narra que puede triunfar sobre la maldad. Cuando el joven muchacho norteamericano, por ejemplo, en la historia de Zombie, confiesa al final la verdad sobre aquí estamos hablando, por supuesto, del vudú, del brujo, para salvar a su mujer. Este amor, esta muerte buscada porque termina matado por la ex mujer, es la zombie. Ahora volviendo a Molina, el asesinato de Molina se produce fuera de las rejas del infierno, tras una serie de persecuciones policiales, una larga vigilancia telefónica, lo que deja ver unos elementos de la novela negra en esta obra. Unos elementos que crean un ambiente hostil y peligroso, pero este plan empezó dentro de las paredes de la cárcel, precisamente por el director de la penitenciaria a chantajear a Molina pidiendo informaciones sobre el grupo subversivo de Valentín, en lugar de su liberación. No obstante, Molina decide no traicionar a su compañero de celda, del que se enamora, y acepta ponerse en contacto con la cédula subversiva de Valentín. Una decisión que condujo a su muerte, la muerte heroica de Molina, viene como resultado de su amor por Valentín, nacido en esta celda cerrada y lejos de los prejuicios de la sociedad tradicional de fuera. Es una muestra de que todo se hace por amor y todo lo que renuncia, Molina cuando renuncia voluntariamente a su vida, demuestra que todo se puede hacer por amor, y nuestra presencia aquí se hace por amor, por respeto a ese gran profesor que es Francisco Gutiérrez Carbajo, y que le agradecemos siempre muchísimo por todo lo que hace, no solamente por el Francisco tunecino, pero también por su eterna, sincera y valiosa amistad, y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Raya. Pasamos ahora también a la última intervención online de la tarde, antes de las dos intervenciones presenciales, que es la de José María Balcells, que está en León. Te estoy viendo por ahí, José María. José María es catedrático de literatura española en la Universidad de León, donde ejerció durante décadas, especializado en autores del siglo de oro, fundamentalmente en poesía. Ha sido editor de libros, ha realizado muchísimos estudios y numerosas publicaciones sobre poetas, no solamente del siglo de oro, sino también de Rafael Alberti, Miguel Hernández, etcétera, una largo etcétera. Pasamos contigo, José María, cuando quieras. Recuerda, por favor, los 15 minutos que tenemos, luego se podrá publicar el artículo completo en las actas, cuando quieras. Bueno, ¿me escuchas? Sí, sí. Perfectamente. Bueno, pues estupendo. Lo primero es, quiero pedir disculpas porque he tenido ciertos problemas técnicos y hasta hace muy poco no me he podido conectar. Te debo decir también que no estoy desgraciadamente en León en estos momentos, sino en Estados Unidos. Es simplemente una mera precisión. Por lo demás, sería obvio decir, pero lo digo, que realmente para mí es un honor, una satisfacción enorme poder encontrarme aquí y poder participar en este gran homenaje súper merecido a Francisco Gutiérrez Carbajo. Bueno, no voy a gastar más tiempo en preámbulos y voy a pasar a la lectura de lo que he escrito para la ocasión. El título es Las ambientaciones chinas en Cui Ping Xin de Agustín de Foxa. Y dice así el texto. El 29 de diciembre de 1938, cuando faltaban muy pocos meses para darse por finalizada la guerra fratricida que había estallado el 18 de julio de 1936 contra la Segunda República, el escritor madrileño Agustín de Foxa estrenó en el Teatro Principal de San Sebastián su obra escénica Cui Ping Xin, titulada con el nombre del personaje femenino que la protagoniza
en el contexto de una China imaginaria. Pieza dramática de teatro poético en verso, en 3 actos divididos en 8 cuadros. En su plasmación se exhibe un notorio lenguaje de índole modernista acorde con la vertiente exótica. En el texto predomina un clima otoñal tan característico en el modernismo literario y se implican simbolismos diversos. En cuanto a su escritura, Cui Ping-Sing se elaboró en unas fechas que no han podido determinarse satisfactoriamente. Si se considera escrita por completo durante la guerra, entonces resulta su aliento poético casi inimaginable en tan grave contexto. Jordi Amat asegura que habría comenzado a escribirse, cito, en el Madrid de preguerra, palabras que tomadas al pie de la letra apuntarían a 1935 o a 1934, aunque sin que el término preguerra permita excluir tampoco la primera mitad de 1936. Ahora bien, la escritura de la pieza pudo iniciarse con anterioridad a las calendas citadas e incluso a la implantación de la Segunda República en 1931. La datación entiendo que cabría retrasarla hasta finales de la década de los 20. Esta hipótesis personal concordaría más con un contexto cultural en el que el factor chino estuvo en boga. Es más, se ha postulado que el madrileño emprendió concretamente la obra en 1928, a la edad de 22 años. A mi entender, esa propuesta resulta más creíble que la datación de la pieza en la inmediata preguerra. Mi hipótesis se basa sobre todo en el hecho de que en los años 20 del pasado siglo se produjo una notable efervescencia de la temática china en las letras españolas, pues a los estrenos teatrales de temática china de aquellas calendas, todas adaptaciones de piezas extranjeras, habrían de sumarse las obras narrativas de esta misma temática firmadas por Vicente Blasco Ibáñez, Ramón Gómez de la Serna, Federico García Sanchí y Luis de Oteiza. Fue Agustín de Foixá el segundo autor de la leva del 27 en inspirarse en China para darle cabida a su universo literario, a la sazón en ciernes. Solo se le anticipó Federico García Lorca, quien había creado ya varios poemas con referente chino en sus conjuntos Suites y Libro de Poemas en la primera mitad de la década. Después del citado estreno de Cui Ping-Sing en San Sebastián, habría que esperar 30 años, hasta 1958, para que otros 2 escritores españoles, María Teresa León y Rafael Alberti, diesen a conocer una obra propia inspirada en China y tras viajar a la China de Mao. La publicaron en Buenos Aires, como sabemos bien, con el título de Sonríe China. Hasta un total de 27 son los personajes que salen a escena en la pieza, 7 de ellos con nombre propio, además del de la mujer protagonista y de su padre, Afu. Son estos: el ministro Huang Ti, el canciller Liang, el astrólogo Yin Xi y el verdugo Un Shi. No deja de parecerme un tanto sorprendente que el autor no reservase nombre alguno individual para la figura del soberano, pues su papel dista mucho de limitarse al mero desempeño de los roles imperiales correspondientes. Su comportamiento está lleno de matices humanos muy personalizados y forma parte del eje amoroso triangular conflictivo sobre el que pivota Cui Ping-Sing. Voy a hacer un resumen escueto del argumento.
el primer ministro Huang Ti, acompañado del pintor Chang, recorre las tierras del imperio para que sean retratadas las más bellas muchachas a fin de que el emperador elija una de ellas como esposa. Enamorado de la humilde sureña Cui Pingxing, sobornará al artista para que le deforme el rostro y esa deformación hace que el soberano la descarte. Huang Ti renuncia a su ministerio, edifica un palacio en la aldea donde la conoció, se casa con la joven y ambos viven allí. La felicidad le va a durar poco. En una alucinación antes de morir, el retratista revela el engaño y la coyuntura la aprovecha el canciller Liang, enemigo de su antecesor en el cargo, para acelerar su desgracia ante el Hijo del Cielo. Este se desplaza a donde Huang Ti reside con su esposa y se la lleva consigo a Pekín, donde contraerán matrimonio convirtiéndola en emperatriz. Posteriormente ordenará la muerte de quien había sido su mano derecha por haberle traicionado y también la muerte del canciller Liang porque maquinó con odio hasta conseguir la perdición de su amigo Huang Ti. Agustín de Foxá explicaba en una autocrítica que antepuso a la presentación de su obra en Zaragoza en febrero de 1939 que al confeccionarla no había pretendido ambientación rigurosa alguna de ningún tipo, ni histórica, ni cultural, ni costumbrista. Lo puntualizaba con estas palabras: escribí Cui Pingxing documentándola en la imaginación. Ya sé que es una China inexistente, porque nunca estuve en China, pude hacer precisamente Cui Pingxing. Necesitaba ese paisaje fabuloso de vientos y dragones para dar libre vuelo a las metáforas. Por eso situé mi obra en un mapa sin contornos, más allá del tiempo y del espacio. No he querido estudiar etnografía, ni arqueología china, ni copiar sus costumbres. No obstante lo que acabamos de escuchar, el encuadre de la pieza en la China imperial le supuso que procurase al menos diversas clases de ambientaciones que consideraba necesarias a fin de conferir a Cui Pingxing algún grado de verosimilitud para contextualizarla en tiempos ciertamente imprecisos del llamado Imperio del Centro. Entre ellas, entre esas ambientaciones, han de mencionarse varias relativas a costumbres y menesteres diversos, a los funcionarios áulicos, al vestuario, a la fauna, a la flora, a la geografía de entornos urbanos y naturales, así como a monumentos, palacios y viviendas humildes. No vamos a referirnos a todas estas referencias, pero sí a algunas de las que a mi juicio son más significativas. Por encima de las ambientaciones citadas, me parece más interesantes las que hacen referencia a la historia y a la cultura. En materia histórica, subrayo que cabría contextualizar la trama de la pieza durante uno de los reinados de la dinastía Ming, si hacemos caso de lo que le dice el pintor Chang a su emperador en el acto segundo, en la escena tercera del cuadro 2. Le proporciona la información sobre una de las bellas jóvenes retratadas de que su padre fue verdugo de dicha estirpe imperial. En el supuesto de que se quisiese tomar ese aserto como dato susceptible de verosimilitud, habría que suponer que el drama estaría remitiendo a tiempos de uno de los primeros soberanos de esa estirpe, pues una vez que en el siglo XV se construyó la ciudad prohibida, precisamente reinando esa dinastía, un emperador no se hubiera desplazado a las tierras sureñas de su imperio como hace el personaje que le da vida en el teatro. José María, tiene 2 minutos, por favor. ¿Perdón? Que le quedan 2 minutos de intervención. No me diga. Uy, pues entonces voy a tener que saltar muchísimo, pero bueno, disculpad el desorden manifiesto. Vamos a ver si en estos 2 minutos digo
lo último que escribí. Mediante ejemplos como los recién aducidos, que precisamente son los que no he leído, y aún otros que podrían añadirse, Agustín de Foxá textualizó en Cui Ping Sin un proyecto escénico personal para los años de posguerra. Ofreció al público una clase de teatro en las antípodas del realismo y cuyo argumentario era igualmente muy extraño al máximo a los asuntos y afanes de la vida cotidiana de la época. A estos fines responden el encuadre de su obra en la China imperial y las ambientaciones que pudiesen sugerir tiempos, lugares e historias tan ajenas como incompatibles con el contexto histórico, ideológico, societario y cultural de 1938 y 39, así como también de 1940, año en el que la pieza fue publicada por vez primera. Bueno, pues entonces, hasta aquí. Disculpad por todo el desbarajuste que he traído a algo tan bien organizado. Mando un abrazo al homenajeado Gutiérrez Carbajo, a todos mis amigos, a los que me conocen de siempre y a los que no, que también son amigos, porque lo son de mis amigos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José María, y no tendremos ocasión de poder leer la interesante ponencia completa en las actas. Un saludo muy grande desde España. Vamos ahora con... Vale, que se ha cambiado. Pero están pasando tantas cosas en esta mesa, está siendo tan anecdótica. Ni Javier Poncela, he mirado para el sillón y de repente no estaba ella. Y he dicho, es lo único que nos falta por pasar en esta mesa. Julia, voy a presentar a Julia Sabina Gutiérrez, nuestra siguiente ponente. Ella es doctora en comunicación audiovisual por la Universidad de la Sorbona, donde estuvo bastantes años y realizó su doctorado con las máximas menciones, mención especial del jurado. Es profesora actualmente titular de comunicación audiovisual en la Universidad de Alcalá, además de investigadora y creadora en el campo de las artes audiovisuales. Estamos ante una auténtica todoterreno polivalente. También en el año 2018 se le concedió el Premio Internacional Sylvain Marion de Pensamiento y Ensayo por la edición de los trabajos que realizó en la Sorbona. Ha impartido numerosas clases, seminarios y conferencias en la Universidad París III, en la Sorbonne Nouvelle, American University, en la Universidad Libre de Bruselas y otras. Y ella también realiza una actividad paralela como guionista y escritora. Tiene una novela publicada, Vidas Samuráis, por la editorial Destino, traducida al italiano, y vamos a dar la palabra. Recuerda, Julia, por favor, unos 15 minutos. Gracias, cuando quieras. Muchas gracias. Uy, vale, que me he acercado demasiado. Bueno, muchas gracias, Juana, y muchas gracias. Estoy muy honrada por estar aquí porque Paco es mi padre, entonces es un honor poder hablar en un homenaje pues a mi padre, que claro, el padre de uno siempre uno piensa que tendría que estar homenajeado siempre. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos. Y no voy a hablar de él porque en realidad voy a hablar sobre protoguiones en lo que es el guión audiovisual, sobre todo porque, bueno, pues como soy de literatura, pues también para pediros consejo, un grito de auxilio también, un poco lo que está ocurriendo en estudios de comunicación audiovisual, porque se han incorporado, ya cada vez se está incorporando la asignatura de guión audiovisual como una troncal, y sí que digamos que el enfoque que está viendo general a la hora de enseñar esta asignatura es siempre el que está viniendo de aquellos manuales que han empezado a surgir, como digamos, empezaron unos cuantos en los años 70,
y luego en los años 2000 cada vez más hay como este manual de cómo escribir un guión o cómo ser guionista, ¿no? Entonces, poco a poco parece que todas estas asignaturas se están convirtiendo como en talleres de guionista que están siguiendo estos, digamos, estos formatos de gurús autodominados así del guión. Sin embargo, está habiendo como realmente pues, nuevos investigadores, redes de investigación que están poniendo en valor pues, todo lo que sería una nueva teoría del guión cinematográfico y del texto guionístico. Entonces, bueno, pues como sois de literatura, pues quizá, y de teatro, pues claro que hemos unido el teatro que el guión cinematográfico, ¿no? para hablar de esto. Entonces, aquí hablaba un poco de protoguiones, pero para hablar de una cuestión que sería la historia del guión y cómo se está haciendo para poder elaborar una historia del guión cinematográfico. Entonces, el estatus y reconocimiento del trabajo de los guionistas y del guión pues, ha sido variable desde los inicios del cine y se debe a distintas cuestiones, porque se trata, por un lado, de lo que se denomina un texto sin permanencia, porque la historia es difusa y porque es difícil reconocer quién es el autor o autora de guiones. Hubo muchas mujeres guionistas y autoras de cine al inicio de la historia del cine. Pero sobre todo nos encontramos en un momento de vital importancia a la hora de vincular los aspectos prácticos de la escritura de las obras audiovisuales a la historia del guión y de la teoría. Esto ha sido señalado por autores como Patrick Catrice, que señalaba los problemas que ha suscitado que los estudios de guión y numerosos talleres pues, se limiten a repetir nociones como la estructura de 3 actos, la comercialización del oficio de guionista, los consejos de los gurús, como Sid Field, ¿no? Bueno, pues todos estos. O Ian McDonald, por ejemplo, dice que aunque está bien analizar la estructura de una historia, las tramas o los personajes, los manuals are not enough. Se necesita algo más que manuales a la hora de tratar este tema. Autores como Steven Maras quiso tender un puente entre el revisionismo de la historia del cine y la historiografía del guión tras los años 70, poniendo el foco en la identidad histórica del guión, así como las fronteras discursivas y la comprensión actual que tenemos de este oficio. En definitiva, uno de los instrumentos que nos ayuda a abordar el guión en nuevos términos es la teoría, una teoría que se ha desarrollado recientemente y que se ha puesto en marcha gracias a la red de Screenwriting Research Network y el Journal of Screenwriting, que están siendo 2 ejes de referencia de autores de distintas disciplinas y que han supuesto un motor importante para estos estudios. En general, las definiciones sobre el guión cinematográfico nos sitúan ante un texto que describe las acciones y los diálogos de una película, pero quizás sea más acertada la definición de Isabelle Renaud, que dice que lo que distingue al guión de una película de cualquier otro texto es que ha sido redactado en función de la realización de una futura película. Bueno, estos son algunas de las obras últimas, como de Stephen Price o Steven Maras, todos se llaman Steven, o sea, como, ¿qué están tratando estos? ¿Cuáles serían algunos de los enemigos del guión? Por un lado, es que respecto al guión cinematográfico, es muy técnico a la hora de la escritura. Se podría decir que el teatro también, pero es verdad que leer un guión es algo muy pesado. No se sabe si tiene lectores o espectadores o alguien que está entre medias. De hecho, cuando damos un premio a un guión cinematográfico, se lo da uno y se lo damos al guión, en realidad nunca hemos leído el guión. Lo que hacemos es una inferencia de lo que fue el guión. Pero realmente no estamos leyendo. Entonces, ¿qué tiene? ¿Lectores o tiene espectadores? ¿A quién está dirigido el guión? El guión está dirigido a un equipo técnico, a un equipo que lo va a leer a trozos, cada uno leerá su parte, los actores leerán dónde van a salir ellos, el ingeniero de sonido va a leer si va a haber lluvia o si va a haber viento o si va a haber otro tipo de cosas, es lo que les va a interesar. De hecho, es una lectura, a veces más que un texto, también parece un elemento comunicativo, ¿no? Un lugar donde se pone en comunicación y donde cada uno va a poder sacar del guión lo que le interesa a la hora de poder elaborar esa película.
Evidentemente el guión es guión cuando es filmado. Si un guionista no tiene ninguna película hecha, pues es un guionista fracasado. Lo que no creo que se ocurra en el caso de los dramaturgos, que no puede escribir buenas obras. Y esto porque muchas veces se considera que el guión no tiene este privilegio que han denominado que es el privilegio de la permanencia. Un guión no permanece, un guión está en constante movimiento, está en constante reescritura, está en constante, digamos, de disolverse y desaparecer una película. Y cuanto mejor sea la película, en mayor medida el guión ha desaparecido en ella. ¿Vale? Esto es porque todo esto se debe a que el cine es un medio visual, pero al mismo tiempo esta característica, o sea, de hecho si recordamos una película siempre recordaremos, a veces nos resulta difícil recordar una trama, pero no difícil recordar una escena, y eso se refiere a la potencia visual de lo que sería la película. Esta característica, que es su salvación, que su condena, puede ser también su salvación al mismo tiempo, y es cómo es la escritura a través de la lente. Cada progreso tecnológico tiene que ver con un cambio de la humanidad en su manera de percibir el mundo. No está claro qué viene antes, a veces el cambio de mentalidad o la innovación tecnológica. Igualmente, con la creación de la lente, la capacidad del ser humano de poder percibir como cercanos objetos y seres que se encontraban lejanos tuvo una repercusión directa en cómo se empezó a describir y analizar el mundo. Así lo analiza Adam Gans en su artículo To Make You See, donde nos recuerda la primera descripción que realizó Galileo de la visión de la Luna a través de un telescopio. En el que Galileo dice: para mayor claridad, distingo dos partes de esta superficie, una más clara y otra más oscura. La parte más clara parece rodear y penetrar todo el hemisferio, mientras que la parte más oscura decolora la superficie de la Luna con una especie de nube y la hace parecer cubierta de manchas. Ahora bien, esas manchas, que son grandes, oscuras, son claras para todos. A estas las llamaré las manchas grandes o antiguas, distinguiéndolas de otras que son de menor tamaño, pero tan numerosas que se dan por toda la superficie lunar. Y así sigue el texto, en el que al final dice: a partir de las observaciones de esos puntos repetidas, muchas veces he llegado a la opinión y convicción de que la superficie de la Luna no es lisa, uniforme y precisamente esférica, como un gran número de filósofos creen que es, sino que es desigual, áspera y llena de cavidades y prominencias, no siendo diferente a la faz de la Tierra, relevada por cadenas de montañas y profundos valles. Gans incide en la idea de que el nacimiento de la lente cambió el acto de mirar de dos maneras distintas. En primer lugar, mirar a través de una lente implica un acto simultáneo de mirar y de encuadrar. Se produce una mediatización en el momento de mirar. En segundo lugar, mirar algo a través de una lente implica una presencia simultánea y una lejanía de la acción u objeto observado. El encuadre y el punto de vista están implícitos en toda escritura basada en lentes. La escritura de guiones, al igual que otras formas de escritura basada en lentes, necesita negociar el límite entre lo verbal y lo visual y comunicar cómo los objetos y el comportamiento que existen en tres dimensiones se representan en dos. Como explicaba Merleau-Ponty, una película no es pensamiento, se percibe. En la actualidad, esta relación entre la palabra y la lente se ha plasmado en el guión, cuya escritura y formato no ha sido siempre el mismo. La división en escenas, la especificación de un decorado interior o exterior, la hora del día, la señalización de los personajes en mayúsculas, son técnicas que se utilizan para ayudar al productor a hacer el desglose y el consiguiente plan de trabajo. En el guión marca el ritmo, pues generalmente se entiende que una página de guión escrita representa un minuto de película. Se debe escribir con frases pequeñas. Existen diferentes versiones de guión que van desde la presentación, producción, rodaje, y estas versiones del mismo guión difieren en función de la información presentada. En la actualidad, el formato que se ha extendido y que utilizamos es el formato, lo que se llama el formato de escena máster o guión literario. Y la informática y el acceso a los medios de comunicación a través de Internet han contribuido a la estandarización de los formatos con la aparición de programas de software específicamente creados para la escritura del guión, como Final Draft o Kelts,
que formatean el texto en estándares profesionales. Sin embargo, para llegar hasta aquí, el proceso ha sido muy largo a la hora de saber de qué manera íbamos a mediatizar o saber cómo cómo explicábamos este lenguaje a través de la lente. Uy, 2 minutos, pues no me va a quedar casi nada. Lo voy a decir rápidamente. Lo que se han dado cuenta ahora digamos por ejemplo que en el cine español el 70% de las películas de cine mudo han desaparecido. De muchas de ellas, por ejemplo, películas tipo las películas experimentales o de vanguardia de las que sabemos a través de textos o de escritura, como a lo mejor sería Historia de Enduro o Madrid en el año 2000, nunca las podremos ver, no las hemos encontrado todavía. Y son películas. Si hablamos de guiones, eso está todavía más perdido, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos la palabra screenplay, guión, se empieza a utilizar en los años 40, no había una denominación de cómo se denominaba, de cómo se iba a llamar a este texto. Entonces, sí que lo que se han dado cuenta para saber cuál es la historia de un guión no vamos a saber las películas, no vamos a saber los autores, pero sí que podemos ver qué formatos han utilizado. La historia del guión se ha transformado en la historia del formato del guión y se está haciendo un recorrido en saber en qué momento se ha ido llegando a este formato que estamos utilizando hoy en día, porque curiosamente, por ejemplo, aquí os pongo un primer ejemplo, este de aquí, que se llamaría esto que se llama un guión de continuidad, en los que si veis al principio escriben los guiones como lo escribirían los alumnos, y es que ponen los planos, al principio indicaban los planos, o sea, al principio un guión era mucho más audiovisual y mucho más técnico que hoy en día, que es mucho más literario. En ningún momento se va a especificar los planos, se especificaba si va a ser un primer plano, si va a ser un plano medio, si va a ser un plano general. Y sin embargo, de lo técnico se fue yendo cada vez más a lo literario y se fue yendo, y esto fue así digamos en 10 años, de 1960 a 1970. Esto es lo que han hecho los americanos todavía estudiando, podemos ver. Sin embargo, el recorrido y lo que está ocurriendo en España pues todavía es muy complicado. Tenemos muchos ejemplos, podemos ver que los tipos de formato, por ejemplo, que utilizaba Azcona eran en 2 columnas diferentes, podemos saber lo que hacía Pío Baroja, podíamos saber lo que hacía Blasco Ibáñez, que eran muy literarios, o Pío Baroja, sin embargo, a veces era muy visual y hacía ejemplos, sí que se veía que tenía ejemplos de cómo iban a ser los planos. Lo que quiero decir es que todavía estamos al inicio de una historia que queda por hacer y de la que queda pues, un largo proceso para saber realmente cuál es la historia, no solo de cuál es el guión español, sino casi de la historia del guión en general. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Tendremos ocasión luego de ver una interesante ponencia en las actas. Mesa Internacional de la Salle, hemos apuntado al principio, y nuestra última invitada ratifica esa aceleración que hicimos. Hemos estado en Camerún, hemos estado a Túnez, hemos ido a Estados Unidos y ahora nos vamos a Italia, a unir la patria de César Pavese. No puedo evitar mencionar a uno de mis escritores favoritos. Tenemos a Bárbara Greco. Ella es profesora titular de Literatura Española en el Departamento Bilingüe de Literatura Extranjera y Cultura Moderna de la Universidad de Turín. Es autora de diferentes monografías sobre novelística de autores españoles como Javier Poncela, sobre la poesía de José Agustín Boiti Solo o Max Sal, con toda su producción autógrafa. Ha preparado ediciones de epistolarios, también de Rafael Alberti, María de Salón, y su investigación se centra en la narrativa del exilio, la imitación vanguardista, el humor, las formas breves de escritura autobiográfica. Bárbara, cuando quieras. Gracias. Bueno, primero muchísimas gracias a Francisco Gutiérrez Carbajo, al profesor Carbajo, por la invitación y por la amistad que seguimos cultivando desde que nos conocimos en Turín. Gracias por la estupenda acogida y a todo el comité organizador. Es un verdadero placer estar aquí.
Yo hablaré de una novela de Julio Llamazares que es Escenas de cine mudo de 1994, centrándome en el uso que el autor hace de la fotografía y del cine como metáforas de la memoria y sobre todo para reconstruir la memoria autobiográfica y colectiva. Empezaré por una cita que recita: todas las imágenes desaparecerán. Se desvanecerán todas de golpe, como ha sucedido con los millones de imágenes que estaban tras la frente de los abuelos muertos hace medio siglo, de los padres muertos también ellos. Imágenes donde parecíamos como niñas en medio de otros seres ya desaparecidos antes de que naciéramos. Como el deseo sexual, la memoria no se detiene nunca. Empareja muertos y vivos, seres reales e imaginarios, el sueño y la historia. Con estas palabras, la premio Nobel Enyerno introduce su novela Los años, que es de 2008, autobiografía impersonal, fresco individual y colectivo, que ordena fragmentos de una memoria dispersa en viejas fotografías de familia, que la autora observa y describe. Imágenes deliberadamente ausentes, textualizadas en la narración, pese a cuya muerte anunciada en la primera línea, o sea, todas las imágenes desaparecerán, se atestigua un mundo oído. El proceso efrástico que alimenta la escritura se convierte entonces en un dispositivo narrativo para hilvanar historias y reconstruir identidades, a partir de las emanaciones reveladas por las fotografías, que además de poseer la que Roland Barthes define una fuerza constatativa, o sea, de autentificación, colman los vacíos de la memoria y constituyen, según Sontag, inagotables invitaciones a la deducción, a la especulación y a la fantasía. Una práctica de la memoria peculiar, resultante de una contemplación de un álbum de familia como motor de recuerdo y de una creación de vocación autobiográfica, cuyas imágenes la autora engarza como en un montaje cinematográfico. Efectivamente, no afirma que ve la memoria de su infancia como una especie de cine mudo en colores, en una crónica personal y generacional que su retorno a las raíces del pasado y contempla asimismo reflexiones sobre los mecanismos de la memoria. Esta modalidad, consagrada por el NOM, es similar, digamos, a la que Llamazares desarrolla en 1994 en Escenas de cine mudo, donde también lleva a cabo consideraciones metaficcionales sobre la relación entre la fotografía, el cine y la elaboración de los recuerdos. El autor, nacido en el pueblo fantasma de Begamián, engullido por las aguas del embalse del Porma, que él define una sombra bajo el agua, en esta obra de difícil adscripción genérica, medita, igual que Arnaud en el fragmento citado, sobre la naturaleza caduca de la fotografía. Esos espacios que hay en negro en mi memoria y algunas fotos como esta están virando en sepia. La imagen de las fotografías que envejecen virando en sepia se encuentra también en la novela de Arnaud, porque las fotografías también se mueren, se van secando como las hojas y al final acaban cayéndose. Y al cabo de los años, cuando volvemos a verlas, en lugar de un recuerdo, como las carteleras del cine, lo único que muestran es un cuadro sin sonido ni argumento. Con el fin de llenar las lagunas de la memoria, debidas al inexorable paso del tiempo, Llamazares recurre a procedimientos intermediales donde confluyen la narrativa, ya de por sí hibridada con la autobiografía y con el periodismo. El narrador es periodista en ese momento, en el momento de la escritura, y además hay nexos intertextuales con algunos reportajes periodísticos firmados por Llamazares. Entonces, con la narrativa, con la fotografía y con el cine. A la muerte de su madre, destinataria virtual de su libro, A mi madre que es nieve, recita la dedicatoria, el narrador Julio, trasunto del autor, encuentra en su casa 28 fotos, la mayoría en blanco y negro, que la madre guardó junto con sus cartas y que él convierte en notas en, cito, pies de fotos personales para este álbum perdido de mis años en Olleros. Las imágenes retraen su infancia en el pueblo minero de Olleros de Sabero, semidespoblado y fantasmal desde el cierre de la última mina de 1991, abarcando un periodo que va desde 1961 hasta 1967, o sea, de los 6 a los 12 años del autor, cuando Julio, el personaje, el protagonista narrador, abandona la comarca leonesa para mudarse a Madrid con su hermano.
Esta es una novela, así la bautiza el autor en los dos prólogos que encabezan las ediciones de 1994 y 2006, donde subraya que, cito, toda novela es autobiográfica y toda autobiografía es ficción. Novela que la crítica ha definido autoficción, relato de infancia, texto fronterizo entre lo autobiográfico y lo novelesco, y que, por cierto, también contiene elementos de la novela de formación, en la evolución del protagonista, en su paso de la niñez a la adolescencia, en los descubrimientos, ¿no?, que hace a medida que avanza la lectura. El paso del tiempo, la muerte, el deseo sexual, la política y finalmente la escena, ¿no?, del abandono de la casa familiar. En esta novela, decíamos, Llamazares opta por la éfrasis in absentia, o sea, describe imágenes que nunca se ven, ilustrando al lector el método empleado para conferir sonido y movimiento a imágenes inmóviles y montar fragmentos en apariencia sueltos, inconexos, que conforman la película de su vida. Cuando empecé a escribir estas notas, no creía recordar más que algún nombre, imagen lejana, milagrosamente salvada del paso del tiempo. Pero a medida que las contemplo y busco detrás de ellas, los ojos se me iluminan y las fotografías se mueven y cobran vida, como aquellas carteleras que veía en la vitrina del cine minero. Solo que estas son las de mi vida y yo soy el único que le puede dar sonido y movimiento. Las fotografías custodiadas por la madre, reales e inventadas, porque el autor declara en una entrevista que ha inventado algunas de estas imágenes, ponen en marcha la memoria y activan también el acto poético, porque toda reminiscencia es también creación, salvándola del olvido a través de la escritura, que es para Llamazares una lucha contra el tiempo. El autor se considera como un autor de la memoria y del paisaje. Aprovechando la fotografía como lugar de la memoria, un mnemotopo, el narrador comprime en un único cronotopo los diferentes niveles temporales que se cruzan en la novela: la infancia congelada en las fotos y evocada con los ojos de entonces, las experiencias adultas evocadas por asociaciones espaciales, por ejemplo las escombreras de Oñeros y las escombreras de Berlín, el presente de la Enunciación, y genera una fabulación que se detiene también en lo que queda fuera de campo y que refuerza semánticamente el texto. En este sentido, la fotografía cumple funciones referenciales, connotativas y ontológicas, en la medida en que contribuye a la reconstrucción identitaria del protagonista, que va paulatinamente tomando conciencia del mundo y de la sordidez y de la miseria que le rodean, y en la que están inmensos, sin posibilidad de redención, los habitantes de Olleros. La comunidad de los mineros, que forman un personaje colectivo presente en muchas fotografías, en primero y segundo plano, se describe como un conjunto uniforme de figuras negras, cito, que arrastraban su tristeza y su ahogo por las calles, que tenían los pulmones llenos de polvo y la muerte grabada en la expresión, y cuyo arquetipo es el personaje de Luis, el vecino de Julio, condenado a una muerte temprana por silicosis, enfermedad provocada por los gases de la mina, que avanza como una marea de piedra. En el escenario bicolor, formado por el blanco de la nieve de los pendales y por el negro omnipresente del carbón de la mina, que es Olleros, lugar en que se respira la muerte a través de la metáfora del invierno, que es una imagen que aparece, ¿no?, es muy recurrente en la literatura de Llamazares. Pensemos en el poemario Memoria de la nieve o en la famosa novela La lluvia amarilla. Los mineros se mueven como en una atmósfera sobrenatural y adquieren a los ojos del pequeño Julio el aspecto de fantasmas. A su lado encontramos otros seres marginales y marginados por la sociedad, como por ejemplo el vagabundo Celino, que aparece también en un artículo recopilado en Embavia, pero bajo el nombre de Melino, el prodigioso hombre foca que sostiene el mundo con la barbilla, el borrachín del pueblo apodado Judas, o el impostor Tango, personajes destinados todos a una muerte precoz y violenta que conquistan la admiración y la amistad de Julio, quizás por ser, como dice el autor en el prólogo del otro libro, gente sin solución, sin destino, al margen de la vida, gente que está, como yo, en mitad de ninguna parte. La monótona vida en blanco y negro de Olleros, cuyos habitantes el narrador asocia por zoomorfización a las mulas que arrastraban las vagonetas por las rampas de la mina a las que los muleros tapaban los ojos para que no se quedaran ciegas al salir el sol, y que cobra fuerza visual en el lector gracias a algunas referencias a las fotografías de Walker Evans
y de Juan Rulfo, más conocido por su faceta literaria, es interrumpida y animada solo por las sesiones de cine que introducen el color en la imaginación del protagonista. Como el protagonista, el niño Salvatore del Nuevo Cinema Paradiso, la película de Tornatore, Julio se siente fascinado por el cine que define vitrina de sus sueños. El cine es para Julio el umbral que le permite cruzar la frontera de la libertad y que le permite escapar de la grisura de Olleros. Es instrumento cognoscitivo, el personaje dice que lo que no había visto en el cine no lo podía imaginar y al mismo tiempo es metáfora junto con la fotografía de la memoria. A través de las películas vistas o inventadas a partir de las carteleras, Julio sale del microcosmos de Olleros y pasea por las calles de Estados Unidos, de Chicago y de Nueva York. El cine, voy saltando, el cine influye tanto en la formación del protagonista que mediatiza su imaginación y su percepción del mundo, es filtro de interpretación de real y le brinda al narrador modelos y términos de comparación que se traducen en asociaciones entre la dimensión cotidiana y la fílmica. Por ejemplo, La huelga de los mineros es, a los ojos del personaje, una película para mayores, o, un caso más, el personaje de Franco es, cito, un actor como Charlot o el gordo, el flaco, pero con menos gracia, es como el Cid, solo mucho más bajo, etc. Además de ser metáfora de la vida, que para el joven Julio, que se muestra en su primera instantánea posando al lado de las carteleras y protegiendo a la actriz americana de algún Julie Adams, de algún peligro invisible, el séptimo arte actúa en combinación con la fotografía como metáfora de la memoria. Consciente de la imposibilidad de una recreación memorial íntegra, Llamazares bucea de los engranajes del recuerdo, valiéndose del lenguaje cinematográfico. Se convierte en director de su película, tenemos un capítulo marco titulado Mientras pasan los títulos de créditos, emplea la memoria como máquina del tiempo, foco proyector, aspira a reproducir un simulacro fílmico, un montaje cinematográfico, donde cada fotografía constituye una suerte de cartelera que él anima confundiendo verdad y ficción, autobiografía y fantasía. La fotografía, vestigio del pasado, voy terminando, es en esta obra un puente sobre el abismo del tiempo que ilumina la infancia del autor, la vida de los anónimos mineros sacrificados por un destino cruel y olvidados por la historia oficial, el paisaje abandonado de Olleros, Nueva Comala en la biografía del autor, que se suma a ese Begamián de su infancia. Es un viaje de regreso a la infancia perdida. Y si cada fotografía representa un memento mori, donde el tiempo se encuentra atascado, un recordatorio de la muerte, es también cierto con Sontag que la fotografía representa asimismo una invitación al sentimentalismo y a la tierna reminiscencia, una forma de resurrección y de rescate del olvido. Fotografía y cine son en esta novela el artificio literario que Llamazares escoge para construir un texto retrospectivo e introspectivo a la vez, que satisfaga la cuestión planteada en el incipit. La pregunta no es si hay vida después de la muerte, la pregunta es si hay vida antes de la muerte, esa vida que renace de las imágenes reales o mentales de un viejo álbum de familia, escenas de cine mudo que conquistan movimiento y sonido con la escritura. Gracias. Gracias, Bárbara. Vamos por concluida esta primera mesa de la sesión de la tarde. Gracias a los asistentes. Continuamos.